Buenas noches, mi nombre es David Rodríguez y junto a mis compañeros Mateo Santos, José Guacaneme y Mauricio Saavedra vamos a realizar la actividad de aprendizaje número 3 de cálculo multivariado, en la cual nos dan ciertos temas y lineamientos para realizar la actividad. Como tema principal escogimos las celdas solares y el lineamiento que nos pide la actividad es explicar su funcionamiento y cómo podemos aplicar el cálculo multivariado para estas celdas solares. Para esto realizamos una investigación y descubrimos que las celdas solares, como su nombre lo indica, son dispositivos que reciben la luz solar y la transforman en energía eléctrica. La cantidad de energía recibida varía dependiendo de la cantidad de luz solar y aunque ésta sea mayor o menor, su flujo es controlado por medio de un regulador que normaliza la distribución de la energía. Ahora bien, esta energía originalmente es radiación o como lo conocemos comúnmente, rayos UV, la cual es recibida por medio de una celda fotovoltaica, la cual genera una carga eléctrica de forma tal que la temperatura medida en grados Celsius se puede convertir a voltios, los cuales nos permiten obtener un valor accesible para manejar este tipo de energía. Es un aspecto importante a la hora de diseñar las celdas solares. Teniendo en cuenta que la actividad nos solicita explicar de qué manera se aplica el cálculo multivariado a la hora de hacer funcionar las celdas solares, analizamos su funcionamiento y observamos que uno de los aspectos más importantes a la hora de implementar esta fuente de energía renovable es determinar la posición idónea para que el dispositivo o los dispositivos tengan la mayor cantidad de luz solar sin verse afectados por obstrucciones que disminuyan la cantidad de luz y adicionalmente que nos permitan saber a qué hora del día se obtendrían los mayores picos de energía del sol. Para esto hemos visto la necesidad de aplicar los sistemas de coordenadas polares para determinar la posición del sol con respecto a la posición de nuestro panel y como de acuerdo al ángulo y distancia se puede determinar la cantidad de luz que puede llegar a incidir en nuestras celdas y de esa forma poder sacarle el mayor provecho para garantizar que el abastecimiento sea suficiente para lo que necesitamos alimentar y que se pueda tener un respaldo en caso de recibir poca luz en un día determinado. Para esta medición, investigamos la aplicación de coordenadas polares en paneles solares y observamos que para realizar este cálculo se han basado en el término ángulos solares. Estos ángulos se basan en la altitud solar y el ángulo cenital y el ángulo azimutal, los cuales son valores que nos ayudan a medir el desplazamiento del Sol en una recta donde la altitud solar se medirá a partir del plano del horizonte hacia el cenit, es decir, de 0 a 90 grados, el movimiento del Sol hasta determinado punto o momento del día. El ángulo cenital medirá el ángulo de incidencia del Sol y el ángulo azimutal se mide en el sentido de la rotación de las agujas del reloj, determinando la posición del Sol respecto a coordenadas oriente, occidente, norte y sur. De esta manera, dependiendo de la posición del Sol respecto a la posición de nuestra celda y el ángulo del dispositivo para la recepción de energía, nos ayudará a calcular el ángulo de incidencia perfecto para obtener la mayor cantidad de energía para el abastecimiento de nuestras baterías. De igual manera, observándolo desde otro punto de vista, el cálculo multivariable se ha visto necesario a la hora de realizar cálculo para diferentes soluciones a problemáticas como, por ejemplo, determinar qué fuerza puede llegar a ejercer un viento a determinada velocidad sobre nuestra celda. De esta manera nosotros sabremos si necesitamos anclar algún contrapeso que pueda ayudarnos a estabilizar la posición del dispositivo. O, como lo hemos visto en esta actividad de profundización, podemos llevarlo menos al área del funcionamiento y más al terreno financiero y productivo,
donde podemos aplicar aquí el concepto de la función Cobb-Douglas, que nos ayude a optimizar los procesos productivos para mejorar las ganancias a la hora de desarrollar estas celdas.